id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ven a nuestra congregación, ubicada en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos, de 7 a.m. a 10 a.m. Bienvenidos, los esperamos. Hoy vamos a aprender algo que nos enseña la palabra de Dios, y estamos viendo que el Señor nos está como mostrando ciertas cosas para poder entender y poder alcanzar todos esos objetivos, todos esos anhelos que ustedes tienen de crecer en el Señor, y también los deseos de su carne en las cosas que ustedes quieren alcanzar en la parte material. Porque el Señor nos dice en el Evangelio, en una de las cartas de Juan, que creo que es la tercera, es donde el Señor nos habla de que Él quiere prosperar en todo, pero lo primero es que debe prosperar el alma. Debemos de cambiar la forma de pensar, la manera de actuar, para que de esa manera mejoremos con Dios y de esa manera puedan venir las bendiciones materiales. Mientras no exista ese protocolo, mientras no caminemos dentro de eso que dice la Escritura, no vamos a alcanzar o no va usted a tener lo que está buscando. Por eso Dios nos está entrando en un mover de palabra muy, muy importante, y que esto todo tiene que ver con el hacer. Todo tiene que ver con el hacer. De nada le sirve que usted conozca toda la palabra de Dios, que usted sepa puntos, comas, tildes y todo, pero si no ponemos por obra la palabra de Dios, nada va a suceder. Es un conocimiento más como cualquiera que hemos adquirido o que hemos tenido. La base de que todas las cosas se den es que usted practique la palabra de Dios. Si no se practica, vuelvo y le digo, nada va a pasar. Entonces seguimos nosotros lo mismo. Dios no me bendice, Dios no me abre, Dios no me da, pero resulta que yo no practico lo que dice la Biblia. Entonces no podemos decir y no podemos objetarle a Dios nada si yo no estoy dando lo que Dios ya mandó a hacer. Porque vuelvo y le repito, hay cosas que no se necesita que usted ore, simplemente es que usted actúe, así de sencillo, ¿ya? Y si usted actúa es porque usted cree en esa palabra, es porque usted ha confiado en esa palabra. Por ejemplo, cuando Dios le dijo, cuando Moisés fue a clamarle a Dios por que venían los egipcios detrás de ellos, ¿qué le dijo? ¿Para qué me oran? No hay necesidad que usted me ore, no hay necesidad que usted me clame. Camine, ya está la orden dada, ya está la promesa dada, y ahora les correspondía a ellos era a ejecutar esa promesa, esa palabra del Señor. Bien, yo he titulado este tema Sentados en la llave de mi fe, y vamos a mirar qué hace referencia y qué me está diciendo el Señor con respecto a esta parte de la Escritura. Sabemos que todas las cosas que nosotros queremos y que Dios está buscando, todo se mueve a través de la fe. Todo es a través de la fe, de la fidelidad que tenemos al Señor en la palabra, de la firmeza en el concepto de Dios y de pararme en firme sobre la palabra de Dios, y que nada, independiente que sea esto, que sea lo otro, nada me saque a mí de los parámetros de esa firmeza de la palabra de Dios. Cuando estudiaba esta parte, que es la continuación de Mateo 16, vamos por favor a buscar Mateo 16. Vamos a hacer una introducción y voy a darles un poquito antes de entrar de lleno a esta parte de la Escritura, para poder entender lo que significa el que cada uno de nosotros estamos sentados sobre nuestra fe. Y como estamos sentados sobre la fe, entonces no estamos viendo los resultados, porque yo estoy sentada sobre las cosas. Y si usted está sentado sobre algo, usted no lo puede usar. ¿Por qué? Porque hay algo que sostiene, hay algo que está impidiendo que eso que usted va a utilizar no lo puede hacer, porque hay un peso sobre esa situación. Lo primero que dice que es sentados en la llave de mi fe. Definamos lo que es una llave.
Y creo que ya a Verónica, el Señor le ha venido mostrando algunas cosas que venimos como con mucha armonía, porque ahí viene la prosperidad para ustedes como empresa, que son los segundos que el Señor va a prosperar en su empresa, que creo que ya lo está haciendo el Señor. Amén. Bien. La definición de llave dice que es un instrumento que nos sirve para accionar cerraduras incorporadas a objetos que se pretende proteger de accesos no deseados. Entonces lo que el Señor nos está diciendo y lo que el Señor nos está hablando con respecto a la palabra llaves, solamente la encontramos 8 veces en la Escritura. La encontramos 3 veces en el Antiguo Pacto y creo que unas 4 veces en el Nuevo Pacto. Más o menos 8 veces la encontramos en la Escritura. La llave es un elemento que me permite abrir o cerrar. Cuando yo utilizo una llave y cierro es porque no quiero que nadie entre, o es porque quiero proteger algo, o porque yo quiero abrir para tener acceso a otras cosas. Eso en cuanto a una llave en la parte natural, en la parte física. Pero resulta que dentro del camino del Señor y dentro de las cosas de Dios, la llave para que yo pueda tener prosperidad, bendición, sanidad, para que yo pueda tener poder sobre los demonios, para que yo pueda tener prosperidad financiera, se llama el conocimiento de Dios. Esa es la llave para que yo pueda tener todo lo que la Biblia dice. Si yo no conozco a Dios, si no conozco las leyes, las reglas, las normas que el Señor da para de pronto, para traer prosperidad económica, hay unas reglas, hay unas normas, hay unos decretos, hay unas cosas que tenemos que hacer y eso lleva, por ende, a que la persona reciba la prosperidad. Si yo quiero crecer espiritualmente, que mi riqueza sea más en el espíritu, que a mí no me interesan las cosas materiales, a mí no me interesa el dinero, yo quiero riquezas espirituales, pues a mí el Señor me da unas reglas, me da unas normas, me da un crecimiento espiritual, me revela su palabra, me manifiesta su palabra, Él hace acuerdos conmigo, ¿para qué? Para mostrarme la palabra, para poder traer el conocimiento, para poder conocer las cosas de Dios. Cuando nosotros abrimos la boca, porque recuerden que yo les decía a ustedes que dentro de la charla que había tenido con el Señor el domingo en la madrugada, y Él me decía, póngase las manos en la boca, porque de la boca sale la palabra, de la boca sale el mandamiento, de la boca va a salir la palabra que Dios le va a dar a usted en su corazón para que usted la pronuncie y para que esa palabra ejecute la acción para la cual Dios la ha enviado, ¿ya? Entonces el Señor, fíjese que para que Isaías pudiese hablar de la obra del Mesías, el Señor tuvo que quemar su boca. El Señor tuvo que ponerle carbones encendidos para poder pronunciar el nombre del Mesías, para poder pronunciar el plan de salvación para la tierra. ¿Por qué? Porque Isaías era mal hablado y nosotros somos de mal hablar. De pronto usted no es grosero o de pronto se le sale una o cualquiera, pero aquí hablamos es del mal hablar. Y cuando hablamos mal es porque hablamos cosas de mi carne. No tengo, no me alcanza, no creo, no dudo. Eso es un mal hablar en el plano espiritual. Cuando yo hablo de esta manera, yo estoy haciendo que el reino de los cielos no se mueva en favor mío, porque yo mismo estoy cerrando la puerta, estoy no diciendo lo que Dios quiere y por eso no recibo lo que yo estoy buscando. Cuando yo abro mi boca, entonces es ¿para qué? Para obtener o para dar una información. También dice que es para adquirir un conocimiento, para pronunciar una palabra de bendición, para pronunciar una palabra de vida, o también yo puedo abrir mi boca para maldecir, es decir, hablar mal. Hoy como que me va a ir mal, hoy como que las cosas no van a funcionar, hoy como que esta cosa no sé qué. Entonces eso es lo que hace referencia al mal hablar. Entonces a eso es lo que el Señor nos está diciendo, que cuando nosotros abramos la boca, y para abrir la boca se mueven ciertas cosas. Primero se mueven los labios, luego se mueve la lengua,
y en la garganta es donde se forman los sonidos, se forman las palabras, y con el movimiento de la lengua arriba, abajo, a los lados, es como usted pronuncia la palabra. La palabra sale con fe, la palabra sale con incredulidad, la palabra sale con lo que usted tiene aquí en el corazón, ¿ya? Por eso el Señor habla de que en el hebreo, cuando se pronuncian las palabras, se pronuncian guturales, que se pronuncian acá en la garganta. Entonces aquí el Señor nos está y nos va a enseñar es a que usted hable bien, que nosotros hablemos bien, que siempre, independiente de lo que usted vea a sus ojos, usted siempre hable bien. Me va a ir bien, hoy va a estar todo bien, porque es que la palabra que sale de su boca, dice Isaías, es una profecía. Y una profecía que sale de la boca de nosotros es algo que se va a cumplir en un término muy, muy pequeño. O sea, puede que se cumpla mañana o ahorita o en el día. ¿Por qué? Porque una profecía es un evento futuro que se va a cumplir cuando se ha pronunciado una palabra. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros tengamos conversaciones, cuando nosotros estemos orando, cuando nosotros estemos viviendo una situación, antes de hablar, piense, antes de pronunciar la palabra, no la deje salir, sino que manténgala ahí, porque el problema es cuando sale la palabra. La situación es cuando usted pronuncia la palabra, porque cuando ella ya sale, dice la Biblia, que ella se convierte en un espíritu y ella sale a hacer la función para la cual usted la envió. Si usted dice, no, es que yo voy a ir allá, seguro ese viejo no me va a pagar, téngalo, vaya hasta allá y pierda el viaje, porque usted ya le dijo que ese señor no le va a pagar. ¿Por qué? Porque usted ya habló, ¿ya? Porque nosotros ya dijimos las cosas. Por eso es una tarea que tenemos nosotros de aprender a hablar, de aprender a pronunciar las cosas, de aprender a decir, porque nosotros somos muy dados a hablar cosas que no tienen nada que ver con la bendición de parte de Dios, de que todas las cosas me tienen que salir bien. Si estamos con el Señor, si estamos cumpliendo, si estamos orando, si estamos haciendo las cosas bien, aunque tengamos tropiezo, al final del día todo nos va a salir bien, porque el que me está cuidando, porque el que está haciendo las cosas y porque el que está haciendo que las cosas salgan bien, hay una tarea realizada entre el Padre y el Hijo para con usted. Entonces, si yo no hablo bien, pues yo no voy a recibir lo que yo estoy buscando. Ahora, fíjese que vayamos a Oseas, por favor. Oseas capítulo 4, versículo 5. Oseas capítulo 4, versículo 5. Dice así: oíd palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El problema cuando nosotros hablamos mal, cuando nosotros decimos cosas que es producto de nuestra incredulidad, de nuestro miedo, de nuestro temor, nosotros vamos a hablar ese tipo de cosas porque no conocemos a Dios, no conocemos la palabra del Señor. Entonces, como no conozco quién es Dios, como no sé quién es el Señor, pues yo no estoy hablando lo que Dios me manda a mí hablar, ¿ya? Dice la palabra del Señor, dice que Él contiende con los moradores de la tierra. ¿Pero por qué está contendiendo conmigo? Dice, porque yo no tengo verdad, porque muchas cosas de nosotros nos gusta decir mentira. Hagamos una mentirita amarilla, una rojita, una verdecita. Eso yo creo que Dios no se pone bravo. Aquí el Señor empieza a contender con nosotros porque estamos siendo mentirosos, porque no estamos diciendo la verdad. Y mientras nosotros no caminemos dentro de la verdad, Dios no se va a mover, porque Dios no se mueve en la mentira, ¿ya? Por eso dice que Él tiene una contienda con nosotros. ¿Por qué? Por nuestra forma de hablar, porque muchas cosas nosotros no decimos la verdad. Yo no creo que el Señor se ponga bravo porque yo diga esa mentirita. Yo no creo, ¿cierto? No, usted no, pero el Señor sí ya sabe qué es lo que dice la Biblia y usted va a recibir el producto de lo que nosotros hablamos. Dice, ni misericordia. En nosotros no hay misericordia para muchas cosas. Juzgamos, criticamos, no nos interesa el dolor de los demás,
no nos interesa la situación de otros, sino que yo busco la forma y la manera de cómo yo satisfago mis necesidades, aún pasando por encima de los demás, ¿ya? Entonces dice, ni conocimiento de Dios en la tierra. El problema que nosotros tenemos es que sí conocemos de Dios, pero hay una apremiante: no ponemos por obra el conocimiento de la palabra. Y para que yo pueda ver la misericordia de Dios, para que yo pueda ver la grandeza de Dios, para que yo pueda recibir las bondades del Señor, yo tengo que poner por obra ese conocimiento que Dios me da, esa palabra que Dios nos enseña todos los días, eso que Dios a veces trae en nuestro corazón para que usted lo cumpla, para que usted cumpla ese propósito, para que usted se haga ese objetivo. Y Dios dice, le puso a usted el sentir, usted va y lo hace, y Dios va a ejecutar sobre ese objetivo, sobre ese propósito, la bendición de Él. Pero si yo no lo cumplo, pues yo no voy a recibir la bondad de Dios. Yo no voy a recibir esa fructificación, o esa palabra bendecida, o esa multiplicación, o esa prosperidad, porque usted no le cumplió la palabra al Señor. Puede que usted le cumpla un día, 2 días, pero eso no tiene nada que ver, porque eso no es constancia ni es permanencia. Eso es de todos los días que nosotros tenemos que mantenernos dentro de la palabra que Dios nos dio para el evento que sea, para el objetivo en el cual Dios le puso a usted la palabra, porque es Dios quien me pone a mí la palabra, me pone a mí el objetivo, me dice qué es lo que Él quiere que yo haga. Por eso usted dice, y tengo un sentir de que tengo que llevarle algo a alguien. Es porque Dios se lo puso, porque Dios sabe que esa persona tiene una necesidad, y si usted lo cumple, pues Dios la va a bendecir a usted. ¿De qué manera? No lo sé, no sé. Pero por eso Dios es el que dice que antes de que nosotros hablemos, antes de que nosotros hagamos las cosas, ya Dios las conoce. Es Dios quien pone el sentir. Es Dios el que obra, es Dios el que nos está diciendo. Depende de nosotros, vuelvo y le digo, si yo lo quiero ejecutar o no lo quiero ejecutar. Si yo quiero la bendición, pues tengo que obedecer. Si no la quiero, pues la dejo pasar de largo, pero no tiene derecho a decirle nada al Señor. No tenemos derecho a pelear con el Señor, ni a decir nada, porque nosotros hemos sido desobedientes con respecto al plan del Señor. Ahora miremos Oseas 4:6. Dice Oseas 4:6, mi pueblo, escúcheme bien, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, mire lo que nos está diciendo el Señor. Mire todo el protocolo, mire todo lo que nos está hablando el Rey, lo que nos está hablando la Escritura. Dice, mi pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo del Señor. Y como pueblo de Dios, es Él el que me está guiando, es Él el que me está instruyendo, es Él el que está poniendo en mi corazón la palabra que Él sabe que yo necesito para crecer, para desarrollarme, para estar dentro del plan y el objetivo del Señor a través de lo que Él mismo ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso dice que es destruido, o sea, yo mismo me destruyo porque no uso el conocimiento que Dios me ha dado. Yo mismo hago que las bendiciones, que las cosas que Dios me ha dado, producto de una palabra, no lleguen a mí porque yo no la estoy poniendo por obra. Y si yo no pongo por obra una escritura es porque yo no la creo. Y si no la creo, pues no voy a crecer en fe y no me voy a desarrollar dentro de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros con el propósito del Señor. Ahora, fíjense que ¿qué me dice el Señor? Que el pueblo es destruido, ¿por qué? Porque falta conocimiento. Nos falta conocimiento. Ahora que nosotros, hermanos, y aquí cabe la cuñita, que vamos a empezar a analizar un poquito más a fondo lo que tiene que ver con los mandamientos, con lo que tiene que ver en el estudio de la emisora de Deuteronomio 5, vamos a encontrar muchas cosas
Otras cosas tenemos que abolirlas, otras cosas tenemos que corregirlas. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a errar, porque entendimos mal o porque Dios está poniendo todo en su sitio. Dios está poniendo todo como es. ¿Para qué? Para que cuando nosotros oremos de acuerdo a la voluntad, se cumpla la palabra. Porque si falla algo dentro del protocolo de Dios, pues no vamos a recibir lo que el Señor quiere o lo que usted está buscando. Dice, le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento. Fíjense que aquí es, o yo acepto lo que me están enseñando, yo acepto lo que cada noche me hablan, me enseñan, lo que yo aprendo en la palabra, lo que yo aprendo en la oración, lo que yo aprendo escudriñando o escuchando a mis hermanos, yo lo desecho. Quiere decir, no me interesa el devocional, no me interesa lo de las enseñanzas, no me interesa nada lo que tiene que ver con Dios. Entonces, como no me interesa o no nos interesa, ¿qué dice el Señor? Yo también te desecho. Listo. No hay nada, no hay más nada que hacer. Usted no quiere nada conmigo, pues yo tampoco quiero nada con usted. No es el objetivo del Señor, pero es la decisión que yo tomé. No me interesa el conocimiento, no quiero practicar la palabra, no quiero hacerlo nada, y a mí Dios no me va a obligar. ¿Ya? Dios no me va a obligar a que yo ponga por obra su palabra si yo no quiero, porque las cosas con Dios no son obligación, es voluntad. Es porque yo quiero amar a Dios y porque yo quiero alcanzar las cosas que Dios tiene para nosotros. Dice, ¿y por qué deseché? ¿Y por qué y por qué el Señor me desechó? ¿Y por qué el Señor me sacó? Dice, porque usted se ha olvidado de mi ley. Y ese es el problema. Cuando yo me relaciono con personas o me meto tanto en mi trabajo y me olvido de las cosas de Dios, yo me pierdo del conocimiento de Dios. Si para mí es más importante todas mis cosas de trabajo, pero yo no tengo un tiempo para escuchar el devocional, para leer la Biblia, para escuchar las enseñanzas que nosotros traemos, pues simplemente dice el Señor, usted se olvida de lo que dice mi palabra. ¿Y de verdad eso dice la Biblia? Yo no me acuerdo que eso diga la palabra. Yo creo que la cosa no es por ahí. ¿Por qué? Porque a mí se me ha olvidado la ley. A mí se me ha olvidado el mandato. A mí se me ha olvidado lo que dice la Escritura. Y si nosotros no leemos la Escritura, se nos olvida. Yo de mi carrera no sé nada, no me acuerdo de nada, de todos esos 7 títulos no me acuerdo de nada, pero yo sí me acuerdo de la Biblia, porque constantemente yo estoy leyendo, constantemente yo estoy estudiando, una cosa aquí, otra cosa allá, y por eso yo me acuerdo de las cosas. Hay cosas de la Biblia que a mí se me han olvidado, pero cuando leo digo, ay, sí, es esto. Pero yo tengo que tener ese contacto, tengo que tener esa relación con la palabra de Dios para que el Señor no me deseche y a mí no se me olvide la ley. Uy, es que se me olvidó que yo hoy era culto. Uy, oiga, ¿cómo se le puede olvidar a usted? Uy, no me acordé, llevamos un año que tenemos que llamar y nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro corazón no está cimentado esos parámetros. Porque mi corazón está lleno de otro tipo de cosas y no realmente lo que nos debe interesar, que es la Escritura, que es el venir a congregarnos, que es el venir a conocer la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Usted será destruido, le falta conocimiento, usted misma será desechado. ¿Y qué? No solamente Dios se olvida de nosotros, sino también de quién, de nuestros familiares. O sea, aquí no es jugando, aquí es o le ponemos seriedad a la cosa o simplemente cojamos cada uno por el camino que a usted mejor le convenga. Porque aquí hay algo amarradito, porque es que las bendiciones de Dios están dadas para aquel que tiene un vínculo con Él, para aquel que permanece con Él. Ahora, dice la palabra del Señor en Oseas 6:6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. De nada nos sirve, hermano, que usted no se maquille, no haga esto, no haga aquello. A eso no le interesa al Señor. El Señor lo que quiere es que usted lo conozca, que usted a través de la palabra del Señor conozcamos los principios de Dios.
Conozcamos todo lo que el Señor tiene para traerle a usted lo que usted anhela y el propósito del Señor. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, porque misericordia quiero, no los sacrificios. Y el conocimiento más que los holocaustos. O sea, ¿qué es lo que le gusta al Señor? Que usted lo conozca. Pero ¿cómo lo vamos a conocer? Si no es leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer al Señor? ¿Cómo conoció usted a su pareja? ¿Cómo conoció usted a su amigo? Pues conversando, ¿cierto? De lejitos. Las relaciones de hoy en día por internet son muy efímeras. Porque allá por el otro lado uno cree que la gente es buena y cuántas situaciones se han presentado debido a estas situaciones, porque la gente de lejos o de ratico son muy bonitos, pero ya la convivencia y estar cerca de la persona ya es otra cosa diferente, porque no nos conocemos. Y a veces nosotros no nos presentamos como somos, nos presentamos, aceptamos cosas que sabemos que no, pero por no perder, entonces yo acepto, pero cuando ya las cosas cogen otro color, entonces ya queremos cambiar a lo que yo quiero y ya no se puede. ¿Ya? Por eso es lo que nos está diciendo el Señor. Dice, yo lo que quiero es que usted me conozca, que conozca mi ley, que conozca mis normas, que conozca la forma como usted se relaciona conmigo, que usted conozca las reglas de cómo me relaciono yo con Glorita, porque es mi semejante, porque es la imagen del Señor, y cómo ella se relaciona con ella misma, conmigo y para con Dios. Eso es lo que quiere el Señor. O sea, mire hermano, la base de toda la escritura es el amor. Es el amor a Dios, es el amor a mi prójimo y es el amor a mí mismo. Esa es la base de toda la Biblia, es la base de todo el movimiento de Dios. Por eso cuando el Señor habla del primer mandamiento, que el primer mandamiento no es amar a Dios sobre todas las cosas, sino yo te saqué de tierra, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y que te voy a llevar a una tierra. Ese es el primer mandamiento. Lo que Dios está diciendo, que el primer mandamiento es no a la idolatría. Entonces cuando uno va a la Torá, cuando uno va a la escritura, dice uno, oye Señor, pero dentro de esa idolatría, dentro de eso está el amar a Dios. Amar a Dios, amar a mi hermano, amar a mis semejantes y amarme a mí mismo. Lo que yo les decía a ustedes la otra vez, si yo no me amo a mí mismo, si yo no me valoro, si yo no me respeto, si yo no me ofrezco cosas buenas, pues a nadie le voy a ofrecer nada bueno. ¿Por qué? Porque yo no tengo nada bueno que ofrecer, porque no me estoy ofreciendo nada bueno. Entonces, aquí lo que el Señor está diciendo es que es necesario conocer a Dios. No conocer al Dios que nos presentaron, de que con una mano tiene una zanahoria y con la otra tiene una varita, y que si usted se porta bien le da un mordisco de zanahoria y si se porta mal le da un batazo por la cabeza. Y así no funcionan las cosas de Dios. O sea, el Dios que nosotros nos enseñaron es muy diferente al Dios que conocemos en la Biblia. Sí es un Dios de disciplina, es un Dios de orden, es un Dios que cumple su palabra, es un Dios que todo lo hace basado en el amor, buscando que cada día nosotros seamos mejores personas. Eso es el objetivo, esa es la finalidad. Vayamos por favor a Mateo 9:13. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Fíjense que aquí el Señor que nos está diciendo, y es una orden. Es una orden, y todo lo que Dios manda son órdenes. Dios no le pregunta si a usted le apetece, si usted está de acuerdo, a usted como que le parece. No, todo cuando Dios habla siempre nos da una orden, un mandato, un decreto, una ordenanza, un precepto, una regla, una norma. Así es como habla el Señor. Y nosotros, que somos sus súbditos, que somos sus hijos, obedecemos. Entonces Dios habla, yo obedezco. Y dice la palabra del Señor, dice, y aprenda. ¿Qué quiere decir aprender? Vaya conozca, vaya estudie, vaya lea, vaya indague, vaya escudriñe, vaya conozca. A eso es lo que me está diciendo el Señor. Si yo no leo la escritura, si yo no leo la palabra, ¿cómo conozco qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Porque resulta que Dios para cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un propósito, tiene una riqueza, tiene una prosperidad, tiene algo.
maravilloso, pero como no conozco de Dios, como no lo quiero conocer, como no me quiero meter con Él, pues entonces no voy a conocer lo que Dios tiene para mí. Y voy a estar siempre como el borracho, dándose totazos aquí y allá. ¿Por qué? Porque no quiero conocer la dirección en la que me quiere llevar el Señor. Por eso Él dice el conocimiento, vaya aprenda. Dice lo que significa misericordia. Y la misericordia tiene que ver con el amar a mi prójimo. La misericordia quiere decir no juzgar a mi hermano. La misericordia quiere decir ayudar a aquel necesitado. Eso es lo que me está diciendo el Señor. ¿De qué me sirve decir, ay, sí, pobrecito, venga mañana, ay, venga, le doy la palmadita y la persona tiene hambre, la persona tiene frío y usted tiene todas las bondades, tiene la nevera llena y usted sabe que la persona está viviendo una situación y usted no le da ni un vaso con agua? Entonces, eso es lo que me está diciendo el Señor. El Señor nos está diciendo que tenemos que aprender, que tenemos que conocer cuál es ese Dios del que me habla la Biblia, cuál es ese Dios que de antemano conoce sus necesidades y que muchas veces usted no necesita decirle a Dios y Dios se las trae. Dios le responde. A veces usted no tiene necesidad de pedirle nada a Dios y cuando usted ve es que le llegan las cosas a la casa. Y usted dice, uy, Señor, ¿cómo así? Ese es el actuar de Dios, ese es el actuar del Señor. Pero para eso yo tengo que aprender a conocerlo. Tengo que aprender a conocer cómo piensa Dios. Tengo que aprender a conocer cómo se mueve Dios en la parte espiritual, cómo se mueve Dios en mi parte almática, cómo se mueve Dios en mi parte del cuerpo y cómo se mueve Dios en la parte financiera. Eso es lo que Dios quiere, porque cada uno de ellos tiene un mover, cada uno de ellos tiene una serie de reglas, normas. ¿Para qué? Para obtener lo que Dios está buscando y lo que Dios ya estableció desde el principio. Ahora, en Mateo 12:6, mire lo que dice el Señor. No solamente que usted aprenda, sino que, mire lo que dice el Señor. Y si supiese qué significa, ¿qué quiere decir? Si usted tiene el conocimiento, si usted me conociera, ¿quién soy yo? Dice, entonces no condenaría a los demás. Fíjense que aquí el Señor me está diciendo, y si usted supiera qué significa la misericordia y no el sacrificio, no vamos a condenar a los demás. Mateo 12:7. Entonces, ¿qué me está diciendo el Señor? Usted sabe qué significa el conocimiento. Nosotros sabemos qué significa la misericordia. Nosotros sabemos qué es lo que Dios está hablando con respecto a todo lo que me enseña la Biblia. Conocemos el pensamiento de Dios. Tenemos ideas muy vagas del Señor, porque nosotros más que querer conocer a Dios, simplemente queremos son las cosas materiales. No me interesa conocer a Dios, no me interesa conocer su pensamiento, no me interesa conocer su voz, no quiero conocer las cosas que Dios tiene para mí. Hay cosas que son muy puntuales con el Señor. Una de las cosas que a mí más me haya impactado, aunque han sido muchas, hace muchos años el Señor a través de un sueño me dijo, yo le dije, Señor, me gustaría tal cosa. Me dijo, yo quiero que te pongas estos zapatos y que busques este vestido. Y yo decía, ¿y dónde voy a buscar yo eso? Y yo decía, Señor, ¿y usted quiere que me ponga eso? Sí. Y yo empecé, y esos zapatos los encontré en los mejores almacenes. Y yo decía, ¿y qué? ¿Usted me va a meter ahí? ¿Para meterme ahí? Si usted me mostró que en ese solo almacén venden esos zapatos, usted me va para comprar esos zapatos. Y me dice, pues yo se los doy. Porque si yo le muestro a usted, es porque yo se lo voy a suplir. Es porque yo se lo voy a dar. Y yo quiero que usted se vista así. Y así me dio el Señor, y encontré el vestido y encontré los zapatos. Y yo me quedé así, yo dije, uy. Porque cuando Dios quiere algo, Él se lo muestra y Él le dice dónde y le da para que usted compre, le da para que usted vista bien y vista espléndidamente. Pero eso es lo que Él quiere, que nosotros lo conozcamos. Pero yo solamente lo voy a conocer cuando leo la Biblia, cuando escudriño la palabra, cuando los hermanos nos están haciendo las exposiciones, cuando tengo la oportunidad de oír enseñanzas de diferentes personas con respecto a la misma palabra del Señor. Entonces, la llave para que yo pueda tener todo lo que Dios está buscando o lo que yo estoy queriendo se llama el conocimiento de Dios. Esa es la llave.
¿Estamos sentados sobre el conocimiento? Sí. Porque conocemos que hay parámetros, que hay reglas, que hay normas, hay mandamientos, hay decretos, que yo tengo que quitarlos de la silla donde yo estoy sentada y ponerlos en ejecución para que cuando yo lo ejecute, para cuando yo lo practique, cuando yo lo ponga por obra, ese mandamiento traiga la promesa. Recuerda que la Biblia, un mandamiento que el Señor me mande, me puede mandar 20 bendiciones, me puede mandar 30 bendiciones, me puede mandar miles de bendiciones cuando yo cumplo un solo mandamiento. Eso depende del Señor, eso depende de lo que Dios quiera y de lo que dice el mandamiento, de las promesas que da el cumplimiento de la palabra. Ahora sí, vamos a Mateo 16, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense que aquí el Señor le está preguntando a sus discípulos, porque el Señor a quien quiere y quiere saber es qué significa Cristo para usted. ¿Qué significa el Padre para usted? Usted lo conoce, yo lo conozco. Por eso el Señor aquí dice: ¿y quién dicen los hombres? Porque aquí dentro de esto encontramos los dos tipos de personas que pueden llegar, que uno que conoce de Dios y el otro que no quiere conocer de Dios. Por eso aquí pregunta: ¿quién dicen los hombres? Es decir, los comunes, los naturales, los que no son seguidores del Señor. Por eso le está diciendo, no son seguidores del Señor, pero de pronto han escuchado del Señor, han oído del Señor, vieron los milagros, vieron las cosas, y simplemente Él está diciendo, ¿quién? Este quién es la clave porque representa a la persona. La palabra quién como pregunta representa la característica de una persona, la identidad de una persona. Y aquí el Señor le estaba preguntando a sus discípulos que si el hombre sabía quién era el que estaba ahí con ellos. Nosotros conocemos quién es Jesús en mi vida. ¿Usted conoce quién es Jesús en su vida? ¿Conocemos quién es el Padre en mi vida? ¿Sabemos si el Espíritu Santo se mueve en mí? Por eso aquí el Señor está diciendo, ¿quién de los hombres, quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Fíjense que el Señor al natural le pregunta de una manera, pero al discípulo le va a preguntar de otra forma. Porque se supone que si yo soy discípulo del Señor, yo tengo que conocerlo. Yo tengo que ser un seguidor de Él. Yo tengo que ser un practicante de su palabra. Yo tengo que conocer su voz, conocer las enseñanzas y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso Él, ¿qué le dijo? Unos dijeron, dentro de todos los que estaban ahí, porque habían los hombres, pero también estaban los discípulos del Señor. Y los que no eran discípulos del Señor, unos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense que en el hombre que no está con el Señor, el que no es un seguidor de Cristo, tiene un conocimiento vago, no sabe para dónde va, no conoce la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque no ha conocido al Señor, porque no tiene un vínculo, no hay una relación entre él y esa persona. Por eso cada uno dice lo que hay acá. ¿Qué le salió a cada uno? Alguno dijo, ese como que es Elías, me parece que es Jeremías, me parece que es Juan el Bautista. O como dijo Herodes, yo creo que es Juan el Bautista porque él como que resucitó y viene a hacer todas esas cosas porque resucitó con poder. Entonces, si yo no conozco del Señor, yo voy a decir cosas vagas de Dios. Yo voy a decir como que la Biblia, como que yo me acuerdo, yo no estoy segura. A mí me parece que como que la Biblia dice, bueno, usted pertenece a los hombres, porque usted no tiene una claridad sobre el concepto de Dios, porque no tengo una claridad sobre la palabra del Señor, porque no me relaciono, no me unto, no me la como, no la disfruto, no la escudriño, no veo el deleite, como me decía un hermano. Quiero tener el deleite para leer la Biblia. Quiero saber y conocer así como ustedes hablan, que hablan tan bonito y que se siente ese gozo cuando ustedes hablan del Señor. Yo también lo quiero.
Yo le dije, claro, en la medida que usted se meta con el Señor, en la medida que usted vaya leyendo la Biblia y se vaya identificando con la palabra, usted va encontrando el deleite. Así como si usted dice, no, a mí no me gusta cantar, no me gusta orar, ¿entonces qué le gusta? Si las cosas del Señor es la oración, la lectura, el canto, la alabanza, entonces ¿usted qué le gusta? Entonces tiene que definirse, porque ese es el todo de la Escritura. Ese es, y como, si es que no me gusta leer, a mí tampoco. Si yo en mi vida leí un solo libro, no me gustaba leer, pero aprendí a leer la palabra de Dios y me gusta leer. No leo libros porque no me gusta leer los libros, yo leo solamente la palabra de Dios y de pronto algún concepto así, pero de resto, que fulanito escribió este libro, no me gusta, porque es el pensamiento de ellos, eso es la fe de ellos, y entonces uno, como dijo por allá un personaje, es que me enseñó, me sanó leyendo su libro, y yo le dije, ay Dios, ¿y entonces dónde queda la Biblia? Imagínense, se sale como del contexto. Ahora, fíjense que en el 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Fíjense la forma y la manera como el Señor hace la pregunta. Primero a los hombres le dice, ¿quién de los hombres dice que soy yo? ¿Cómo me identifica usted? ¿Conoce? ¿Tiene identidad? ¿Se relaciona conmigo? ¿Usted me conoce? O como comúnmente dice, ¿usted no sabe quién soy yo? ¿Cierto? Si usted no sabe quién es el Señor, pues es porque no hay una relación con el Señor. Ahora, fíjense que cuando esos hombres diferentes a los discípulos, cada uno dijo su opinión, lo que creía, lo que pensaban, ellos no tenían claridad de quién era el Mesías. ¿Pero por qué? Porque aquellos a quienes el Señor había llamado, había instruido, como me enseña la Biblia, me enseña la palabra de Dios, que los fariseos, los saduceos, los celotes tenían la obligación de preparar al pueblo de Israel que venía un Mesías, y que las características y que lo iba a identificar eran los milagros, las señales, que los sordos escucharían, que los ciegos verían, que los mancos verían todo este tipo de cosas. Por eso cuando vieron al Señor la gente no creyó, porque los fariseos, los saduceos y los celotes no cumplieron con la tarea del Señor, no cumplieron con enseñarle al pueblo de Israel el Mesías, para que Israel nos enseñara a nosotros a identificar el Mesías, a identificar la obra del Señor, aquella que el Señor dijo, voy a enviar a uno que haga esto, que traiga libertad, que saque de la opresión, que quite la ceguera, que quite la sordera, que dejen de caminar cojo, que dejen de hacer las cosas humanamente. Entonces, fíjense que ahí ellos fallaron, por eso ellos no sabían quiénes eran. ¿Por qué? Porque no había sido el pueblo instruido. Por eso ellos fueron que están a un lado, porque no conocieron y no han reconocido que el Mesías, que el Señor que vino, era el profeta. Era la persona la cual el Señor se lo dijo a Adán y Eva, y también se lo prometió a Moisés, cuando dijo, va a venir un profeta, va a hacer esto, y como no los prepararon, por eso no creyeron. Y veían los milagros, veían las señales, veían todo, y sin embargo no creyeron en el Señor. Muchos, porque otros sí creyeron. En el versículo 15, ahora el Señor le pregunta al hombre, ahora nos pregunta a nosotros, y dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y usted qué piensa del Señor? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Usted lo conoce? ¿Usted sabe lo que piensa? ¿Usted sabe el plan que Dios tiene con usted? ¿Usted sabe que entre Dios y Jesús hay un acuerdo para que usted haga una tarea? Entonces, si yo no conozco al Mesías, si yo no conozco al Señor, pues yo no voy a conocer qué es lo que Dios quiere que yo haga. Y yo no voy a conocer al Rey, yo no voy a entrar en el reino venidero, y tampoco le voy a hacer la tarea al Señor. Por eso dice, y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vuelvo y le repito, la palabra quién hace referencia a la identidad de una persona. ¿Y quién es ella?
Ah, no, ella es buena persona, ella es esto, ella es aquello. O sea, es lo que va a identificar la forma de ser de una persona, las características, lo que es la persona, su manera de hablar, su manera de ser, su manera de actuar. Por eso el Señor está diciendo, usted sabe quién soy yo. ¿Usted qué dice? Que quién soy yo para usted. ¿Soy su Mesías? ¿Soy su Redentor? ¿Soy su Señor? ¿Soy su Salvador? ¿Soy su intercesor? ¿Soy su mediador? ¿Qué soy para usted? Para nosotros los discípulos del Señor. Porque fíjese que el Señor le cuestiona al uno y luego le cuestiona al otro, que son los dos tipos, el que cree, el que es discípulo y el que no es discípulo. Pero aunque no sea llamado, aunque no sea discípulo, tiene un conocimiento, vago, pero tiene un conocimiento con respecto a las cosas. Mucha gente se le habla de Cristo, mucha gente se le habla y dice, no sé quién es, a mí nunca me han hablado de ese Jesús, a mí nunca me han dicho nada, ni siquiera sabía, como dijeron, ni siquiera sabemos que existe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces no hemos cumplido la tarea de la evangelización. Ahora miren lo que dice aquí en Mateo 16:16. Ahora, aquí me llama a mí la atención lo que responde Simón Pedro. Fíjense que en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que, ¿qué palabra salió de la boca de Pedro? De la boca de Pedro salió la palabra que Dios le había puesto en el corazón a Pedro, para que él confesara, para que él expresara lo que Dios quería que Pedro pronunciara, porque con esa palabra de Pedro él lo iba a ganchar para que hiciera el ministerio que a él le correspondía. Por eso cuando Dios le pone a usted la palabra, usted tiene que confesarla, y esa es la palabra con la que Dios le va a bendecir, esa es la palabra con la que Dios le va a dar, esa es la palabra con la que usted tiene que actuar, y si usted no lo actúa, usted no va a recibir lo que usted está esperando. Por eso él que dijo, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Esa era la primera vez que Pedro decía eso? No. Es la segunda vez que Pedro le dice, es la segunda vez que Dios le pone la misma palabra a Pedro para que la pronuncie, para que la crea, para que conozca quién es el Mesías. Miren lo que dice Juan, por favor. Juan capítulo 6, versículos del 68 al 69. Dice así, allí Juan 6 nos habla del pan de vida, cuando el Señor le dice a los discípulos que coman del pan, que beban de su sangre, que no sé qué, y la gente se asustó con lo que ellos estaban escuchando. ¿Por qué? Porque siempre cuando se predica la palabra del Señor está el natural, está el que no cree, está el despistado y está aquel que está recibiendo, aquel que está siendo receptivo a las enseñanzas del Señor. Por eso aquí el Señor en Juan 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Por la palabra que el Señor había dado, por la enseñanza que el Señor había expresado. Dice que había mucha gente escuchando al Señor, y cuando Él dijo que tienen que comer de mi cuerpo, que tienen que beber de mi sangre, la gente dice, uy, ¿cómo así ahora tenemos que comernos a este Señor? Tenemos que beber de la sangre de este. No, esto no es así. Y por eso, como no había conocimiento, como no había entendimiento, como no había el conocimiento con respecto a la obra, con respecto a lo que el Señor estaba enseñando, por eso la gente se va. Por eso la gente no quiere caminar con el Señor, por eso la gente no quiere aceptar las cosas del Señor, porque desconocen la parte espiritual, la parte de la simbología de lo que Dios nos está enseñando. Por eso en el 67, el Señor, ¿qué le dice a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque el Señor es muy claro. Cuando vio el Señor que los demás se fueron, el Señor, ¿qué le dijo a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿También tienen miedo? ¿Ustedes no quieren aceptar lo que yo les estoy diciendo? Y por eso dice la Escritura, entonces Jesús
le dice a los 12, ¿queréis acaso iros también ustedes? Porque mucha gente abandona las filas del Señor en la medida en que el Señor nos va apretando, nos va apretando, nos va apretando. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros no nos salgamos del camino. Los mandamientos me van a ayudar a mí a enderezar mis pasos. Los mandamientos, el decreto y todo eso me van a llevar a mí a mantenerme en línea recta con Dios. Y ese alineamiento y esa rectitud es lo que me va a llevar a que Dios me bendiga, que Dios me guarde, que Dios me cuide y que me vaya para el reino de los cielos. Y por eso el Señor le estaba diciendo, usted también se quiere ir, usted no quiere comer de mi palabra, no quiere cambiar su forma de ser, no quiere cambiar su manera de actuar. Entonces ya es decisión de cada uno de nosotros. Ahora fíjense lo que dice en el 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Y qué más dice en el 69? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en ese momento cuando Jesús les estaba dando la enseñanza del pan, del vino y de la obra del Señor, fue cuando el Padre le puso a quien, a Pedro, que hablara, que Él era la palabra, que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Cristo, el Mesías. Y la Biblia me enseña que cuando 2 veces el Señor me habla lo mismo, me habla la misma frase, me da el mismo sueño, me da lo mismo, eso viene de parte de Dios y que se tiene que cumplir porque es de la palabra y así lo dice la Escritura. ¿Ya? Entonces por eso Él está diciendo, ¿a quién iremos? ¿A dónde nos vamos, Señor? Si tú eres el Cristo y tú eres el Hijo de Dios. Ahora, fíjense que el Señor dice que la vida eterna consiste en que yo solamente tenga un Dios único, verdadero, y que crea en Cristo como aquel que ha sido enviado. Que el Señor lo envió a hacer una tarea y que Él es el Hijo de Dios y que vino a cumplirle al Padre la tarea de salvación. Pero fíjense que en Juan es cuando el Señor, vuelvo y le digo, pone en el corazón de Pedro que pronuncie la palabra, que diga la palabra. Y miren lo que Él dice, hemos ¿qué? Creído. Si nosotros no creemos, las cosas no funcionan. Si nosotros no creemos, ¿y qué más dice? Y conocemos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto los milagros, las señales, los prodigios. Porque habían escuchado al Maestro. Porque conocían. Y por eso Él mismo está diciendo que tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y ese creer y ese conocimiento que tenía Pedro, que Dios le reveló, que Dios le mostró a Pedro, fue lo que lo llevó a que el Señor le dijera, ahora usted me predica para los judíos. Esta es su tarea. Esta es la bendición. Esto es lo que yo quiero que usted haga. Por eso vuelvo y le repito que la Biblia se da entre los mandatos que Dios me da y la obediencia mía. Aquí no es si usted quiere o no quiere, si le place o no. Es Dios lo habló, usted lo ejecuta. No hay términos medios con el Señor. Y si usted no cree, no va a conocer quién es el Señor. De qué es lo que Dios tiene apartado para cada uno de nosotros. ¿Que nos va a costar trabajo? Claro que sí. ¿Que es imposible? No, solamente es disposición de mi corazón que yo lo quiero. Y empezar a cambiar mi mente, empezar a cambiar mi forma de pensar, empezar a cambiar lo que sale de acá. Porque mientras mi corazón no cambie, mi mente tampoco va a variar. Mientras mi corazón y lo que anhela mi corazón o las obras de la carne no cambie, usted de eso no va a suceder nada, porque Dios no le va a alimentar su ego, su avaricia, su codicia, su lascivia, sus obras de la carne, no se las va a alimentar. Hasta cuando no cambiemos nuestra forma de pensar de que me interesan solo las cosas de Dios y no las cosas del hombre, entonces Dios me da las cosas de Él y dice, bueno, como ya no es importante para usted, tome, coja ahí lo que usted quiere.
pero ya es porque ya mi dirección, mi forma de hablar, mi manera y lo que yo busco con Dios no son las riquezas, es la riqueza espiritual, es mi caminar con el Señor. Entonces fíjense que aquí el Señor, cuando Pedro se lo dice, es porque es la segunda vez que Dios vuelve y se lo dice. Dígale al maestro, dígale eso. Tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías y además es el Hijo de Dios. Y en eso consiste el Evangelio. En eso consiste en que nosotros tengamos todas las bondades de Dios, en que creamos en Él. Por eso Él dice, y hemos creído. Fíjense que Él habla en nombre de todos, porque está hablando en plural. Porque me imagino que las conversaciones de ellos, cuando no estaban con el maestro, cuando estaban, se reunían entre ellos y hablaban de pronto de las cosas, hablaban de pronto de los milagros, hablaban de pronto de lo que ellos iban a escuchar en las sinagogas, de lo que ellos iban a escuchar al templo, porque todos ellos se congregaban, porque todos ellos iban y por eso conocían la Torá, por eso conocían los principios, por eso conocían las cosas. Entonces, fíjense que aquí es lo que es importante para que mi fe se desarrolle y para que el conocimiento sea valedero. Yo tengo que creer en la palabra de Dios. Yo tengo que conocer la palabra del Señor, porque eso es lo que a Dios le interesa. Yo cómo voy a decir y cómo voy a dar fe de alguno de ustedes si yo no me siento a hablar con ustedes. Yo más o menos conozco cómo piensa Glorita, conozco porque hace más de 8 años la distingo y sé cómo son sus parámetros, conozco su integridad, su transparencia, su honestidad con el Señor, ¿ya? Conozco algunos, otros apenas por ahí de lejitos, pero ya sé, tengo más o menos una idea de lo que es. Pero aquí el Señor no es que usted tenga una idea vaga de Él, es que usted, como decía el Señor, el que come mi carne y el que bebe mi sangre, ese es el mío, ese es el verdadero. ¿Qué quiere decir? Crea en la palabra, practique la palabra, camine de acuerdo a lo que dice la Escritura para que usted pueda conocer las bondades del Señor, para que nosotros podamos conocer las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, fíjense que, ¿qué le dice el Señor en el 17? Entonces Jesús le responde. Fíjense que Dios le dio la palabra ¿a quién? A Pedro. Pedro la ejecutó. Pedro habló, Pedro la expresó, Pedro la sacó, la profetizó. Le dijo al Señor lo que el Padre le había dicho acá. Y miren lo que dice, bienaventurado eres. ¿Qué quiere decir? 3 veces feliz. Siéntase contento, siéntase feliz. ¿Por qué? Porque el Padre le ha hablado a su corazón. Porque el Padre le ha dado la palabra, porque el Padre le ha dado la instrucción para que nosotros podamos salir a recoger, a hacer lo que el Padre quiere darnos a nosotros. Y por eso dice la Escritura, dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, es la palabra de Dios, los planes de Dios no me los da el hombre. Dios es el que le revela al profeta lo que Dios quiere que alguno de ustedes haga. Dios es el que le muestra, o sea, yo no hablo por mi propia cuenta. Yo cuando les he dado a ustedes, porque a mí Dios me ha dado la visión, a mí Dios me ha dado la palabra, a mí Dios me ha dado el sueño, a mí Dios me ha hablado audiblemente y eso es lo que yo ejecuto, eso es lo que yo digo. ¿Por qué? Porque Dios a mí me lo reveló, ¿ya? Y por eso dice, es Dios quien revela. Y acuérdese que dentro de las funciones del oído está el que cuando Dios le va a hablar, lo manda a acostarse, duerme un ratico entre el sueño y el despierto, porque le voy a revelar lo que yo tengo para usted, lo que yo quiero que usted haga. Y por eso el Señor está diciendo, no me lo reveló ni el hombre, sino es Dios quien revela, porque Él es el que conoce su plan. Él fue el que se sentó y escribió su libro de vida. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Dónde están sus caídas? Todo está escrito en su manual de vida. Y por eso dice aquí el Señor, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces fíjense que, ¿a quién le habló el Señor? A Pedro. Porque él era el elegido, él había sido el escogido. ¿Para qué? Para cumplirle una obra al Señor, para cumplirle la tarea al Señor.
Y miren lo que dice aquí, dice, y yo también participo dentro de la palabra que mi Padre le ha dado. Yo también confirmo que lo que mi Padre le dijo, yo se lo afirmo. Y eso es lo que consiste en la famosa ley atar y desatar. Eso es lo que significa cuando Dios ata arriba, Cristo ata en la tierra y se cumple la palabra. Y ese atar y ese desatar consiste, y me enseña la Biblia, que es el acuerdo que tiene el Padre con el Hijo con respecto al plan de cada uno de nosotros. Por eso Él dice, donde 2 o 3 estuvieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, pídalo en mi nombre, que mi Padre es el que lo hace. Por eso depende, si Dios quiere darme a mí, Él me va a decir, hable esto, diga esto, porque yo lo he desatado del cielo, Cristo lo desata en la tierra, usted lo ejecuta y yo, porque el que hace, el que obra, el que bendice y el que abre puertas es Dios. Por eso aquí el Señor le está diciendo, y yo también le digo, o sea, yo también tengo parte en qué, en eso que el Padre está haciendo. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Fíjese que ya ahí el Señor le cambia el nombre, ya no es Simón, sino le dice Pedro. Ya le cambia. Recuerde que el Señor dice en su palabra que a nosotros nos van a cambiar el nombre. Cuando entremos al reino de los cielos nos van a dar la piedrecita con el nuevo nombre, no el terrenal, sino el nombre que el Padre desde el principio nos ha puesto y por el cual Él nos conoce a nosotros. Entonces por eso dice que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La palabra que Él había dicho. Tú eres el Hijo, tú eres el Mesías. Sobre eso es que yo voy a edificar mi casa, yo voy a edificar mi iglesia. Y eso es lo que me está diciendo. Sobre la palabra que Dios nos ha dado es como Dios me va a edificar. Sobre la palabra que Dios me ha dado es lo que el Señor me va a bendecir. Sobre la palabra que Dios ha dado y Cristo la confirma, yo la ejecuto y yo voy a recibir lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque eso se llama la obediencia, el acuerdo entre el cielo y la tierra, como dice la palabra. Y dice la Escritura, y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Qué quiere decir? Aunque venga el diablo a robarle su bendición, aunque venga el diablo a traerle, no podrá entrar. ¿Por qué? Porque hay un acuerdo entre Dios, Cristo y usted, y ese acuerdo está basado en la obediencia a la palabra que Dios puso en su corazón. ¿Sí me hago entender? Ahora, dice la misma, dice, no prevalecerá contra mí. El diablo no me puede quitar lo que Dios me ha dado, a menos que yo le abra la puerta al diablo. A menos que la plata o la bendición o lo que Dios me ha dado, yo voy, me la llevo al mundo, para allá se la llevó. Se acabó quien te quería. Aquí lo que el Señor nos está diciendo es sobre lo que yo le doy, sobre esa roca, sobre esa palabra, sobre esa acción, sobre esa actitud, sobre eso que yo quiero que usted haga, sobre eso yo voy a edificar. Sobre eso es lo que yo voy a hacer. Pero necesito que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Porque vuelvo y le repito, el Señor dio la palabra. Cristo dice, yo también la hago, porque aquí está el Señor. Y nosotros le obedecemos al Señor. Y dice, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, fíjese que esa palabra de lo que dice ahí el Señor, la puede usted encontrar. ¿Qué quiere decir? Atar y desatar se refiere al acuerdo que debe existir entre el cielo y la tierra. El cielo da la palabra, del cielo viene la bendición, del cielo viene la provisión, porque es Dios quien le va a dar a usted la respuesta de lo que nosotros estamos pidiendo, de mi obediencia, de la palabra que Dios ha dado al corazón de cada uno de nosotros que ejecutemos, que Dios le ha puesto a usted en sentir y usted dijo, sí, lo voy a hacer y de pronto desapareció. Pilas con eso, porque eso todavía está atado arriba. Eso no es que porque usted lo dejó de hacer, ya listo. No, tiene vigencia hasta el final, porque eso es algo que ató el Señor y el Señor hoy sí, mañana no. Él camina y Él espera hasta cuando nosotros realmente seamos, confirmemos y seamos
rectos dentro de lo que nosotros nos hemos comprometido, ¿ya? Entonces fíjense que aquí dice, y te daré las llaves del reino, y las llaves del reino es el conocimiento de Dios, el que Dios me va a dar la palabra, el que Dios me va a dar la instrucción, en que hay un acuerdo entre el cielo y la tierra para conmigo, en que si Dios me va a rescatar a mí, me va a quitar, Él va a desatar al diablo, va a quitar lo que sea, y hay el acuerdo entre el trabajo de Dios y el trabajo de Cristo y la obediencia mía. ¿Para qué? Para que se den las cosas como cada uno de nosotros estamos esperando. Entonces por eso dice el Señor en Mateo 18, dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, fíjense lo que está diciendo el Señor, que el atar o desatar consiste en que en el acuerdo entre quién, entre el cielo y lo que usted está pidiendo. Por eso dice, el acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho ¿por quién? Por mi Padre. Porque es Dios el que responderá a su petición, y esa petición o esa palabra o esa frase o esa acción o esa situación, porque Dios se la puso a usted en el corazón. Y por eso dice el Señor, de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Y por eso aquí lo que el Señor nos está diciendo, hay un acuerdo para atar, hay un acuerdo para desatar, hay un acuerdo en que el cielo y la tierra traen bendición, traen lo que cada uno de nosotros estamos buscando. Y si el Señor me ata y no me quiere dar, entonces ¿qué quiere decir en Juan 20:23? A quienes le remitieren los pecados les serán remitidos, y a quien no se los retuvieren les son retenidos. Es decir, que si Dios dice no, por más de que usted llore, por más de que usted diga, el Señor no le va a dar. ¿Por qué? Porque hemos fallado, porque no lo hemos cumplido de acuerdo a lo que dice la Escritura. Fíjense que esta mañana yo estaba estudiando, analizando lo de los mandamientos, y resulta que hay cuando Moisés le implora al Señor que lo deje entrar a la tierra prometida, cuando uno va al hebreo y busca la palabra implorar, ahí tiene una pronunciación, pero cuando uno le hace la gematría bíblica, resulta que esa palabra implorar significa que Moisés le pidió al Señor 555 veces que lo dejara entrar a la tierra prometida. Y el Señor le dijo, no. ¿Y esto qué quiere decir? Ruéguele, suplíquele, y si Dios quiere cambiarle la sintonía, se la cambiará, y si Dios no se la va a cambiar, no se la va a cambiar, sobre todo cuando hay desobediencia a la palabra que Dios nos ha dado. No nos va a cambiar la situación, porque Dios le dio a usted el sentir, Dios le dio a usted una palabra, Dios le dijo que esa es la forma, la manera como nosotros vamos a crecer, como nosotros vamos a estar delante del Señor, y si nosotros no obedecemos, estamos perdidos. Y yo me quedé así, yo decía, ay Dios santo, 551 veces el Señor dijo, ¿sabe qué? Ya no me hable más del asunto, no quiero saber nada de lo que usted me está diciendo, ya dije que no, y no. O sea, 555 veces recibió Moisés de que el Señor no lo dejó entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Desobedeció algo que Dios le había dicho. Entonces, vuelvo y le repito, hermano, si Dios pone una palabra en su corazón, una orden, un mandato, un sentir, cúmplalo. No le pregunte por qué, si lo vaya corriendito, ejecute la palabra que Dios le da. Restituya, vuelva, pídale perdón al Señor. Señor, perdóneme, sí, usted me dio, usted me puso este sentir, nació de mí esto, Señor, y yo no lo hice, no lo estoy haciendo, lo hice, lo dejé de hacer, ahora quiero retomar. Porque Dios siempre nos dará la oportunidad de enmendar nuestros errores mientras estemos en la gracia de Dios, porque cuando Dios le diga, ¿sabe qué? Hasta aquí, no me diga nada porque usted está jugando con... Entonces fíjense que es lo que el Señor nos está diciendo, lo que el Señor nos está hablando acá. Estamos sentados en la llave de qué? En el conocimiento estamos sentados. Conocemos la palabra, usted conoce la Biblia, conocemos los principios, conocemos los mandatos, conocemos las reglas, conocemos palabra de Dios. ¿Por qué no la practicamos? Tenemos el conocimiento sentado ahí debajo de sus nalgas y no queremos ponerlo en ejecución. Conocemos la palabra,
Conocemos la Escritura, pero no la queremos practicar. Nos hemos sentado sobre la palabra de Dios. Nos hemos sentado sobre la fe que me lleva a mí a tener bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no quiero poner por obra, no quiero ejecutar la palabra del Señor. Y por eso es el tema que me decía el Señor. Estamos sentados sobre el conocimiento de Dios. Y por eso muchas situaciones no se están dando en nosotros. Porque no hemos obedecido a esa palabra, a ese conocimiento, y estamos siendo de para atrás, de para atrás, de para atrás, de para atrás. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo la Escritura. Hay un acuerdo, vuelvo y le repito lo que dice el Señor. Dios nos revela la palabra, Cristo dice, y esto es lo que yo voy a hacer, y esto es lo que yo voy a ejecutar. Y esto es lo que usted tiene que hacer. Porque le hablaba ahorita al hermano Martín, porque yo le preguntaba al Señor algo. Esta mañana yo le decía, Señor, ¿por qué usted no hace muchos milagros? ¿Y por qué la vida de uno no es puro milagros? Decía, ¿y la pereza dónde la deja? Porque vivir de milagro en milagro implica que usted no se mueva, que usted no trabaje, que usted no ejecute la palabra. Por eso Dios en algún momento le dirá, sí, yo le hago el milagro. Otro dice, vaya para allá, vaya haga esto, vaya haga aquello. Porque entonces usted cómo desarrolla, cómo ejecutamos. Porque es que Dios está enseñándonos a ser obedientes a su palabra. Para Dios es fácil hacernos los milagros todos los días. Para Dios es fácil. Y eso es como quitarle un pelo a un reloj. Pero entonces vuelvo y le repito, ¿dónde está su mover? ¿Dónde está el que nosotros desarrollamos mi fe? Salimos con gozo, con alegría a desarrollarle la tarea al Señor. Porque es muy fácil, y ojalá Dios me haga un milagro que me gane la lotería. ¿Sí para qué? No, es que así yo tengo plata en el banco y no me angustio. Imagínense. Si no teniendo plata no se angustia, ¿cómo será teniendo plata? Menor por ese lado. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor nos está diciendo es que todos tenemos que movernos. Todos tenemos que ejecutar la palabra de Dios. En su momento Dios hará el milagro cuando Él crea conveniente que lo tiene que hacer. Cuando Él crea que esa es la forma y la manera como le resuelve a usted el problema, como le resuelve a usted la situación. Pero aquí, hermano, lo que Dios está haciendo es que Dios le está dando al pueblo de Dios, le está dando palabra. Y se la puede dar a través de un sueño, se la puede dar a través de una visión, se la puede dar a través de una palabra en la Biblia. De cualquier manera, Dios le va a poner su palabra en su corazón para que usted la ejecute. Porque ya hay un compromiso, ya hay algo que salió, algo que se desató del cielo y la tierra tiene que desatar para que usted reciba la bendición de parte de Dios. Y que si usted le pidió algo al Señor y el Señor sabe que eso no le conviene, el Señor lo ató aquí, en el cielo se ató y usted dele gloria a Dios. Porque es lo que nos enseña la Escritura, es lo que nos está diciendo. Porque era lo que a mí un día, hablando con Glorita, ella dijo, tanto conocimiento y no lo ponemos por obra. Bueno, aquí el Señor está diciendo, ponga por obra todo ese conocimiento que tenemos. Todo ese, desempolve todo ese conocimiento, toda esa palabra que Dios le da, ejecútela, póngala por obra. Y seguramente que Dios va a responderle, Dios le va a dar, Dios va a abrir puertas. Usted tiene que moverse, tiene que ejecutar, tiene que hacer que ese acuerdo que hay entre el cielo y la tierra, que está movido por la palabra de Dios, se ejecute cuando nosotros obedecemos el mandato de Dios. Cuando Dios me habla, cuando Dios me dice, cuando Dios dice vaya tal cosa, vaya haga esto, ay Señor, bueno, entonces quédese ahí. Y uno ve qué pasa y uno, no toca hacerlo, bueno, vaya. Y vaya antes de que el tiempo se agote y cuando usted llegue no encuentre la bendición porque otro la cogió. Porque ese es el problema, Dios me da y yo no voy en el momento adecuado, es que por allá, bueno. Entonces cuando usted ya tomó la decisión y llegó, ya otra persona ha tomado la bendición, ha tomado lo que Dios tenía para usted. Porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo ser diligentes en las cosas de Dios. Nos cuesta mucho, mucho trabajo. Entonces, Dios, hermano, aquí lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está hablando es la llave de su bendición, la llave para que usted obtenga lo que está buscando en cualquiera de las áreas, se llama el conocimiento de la palabra de Dios.
Y cuando Dios le dé la palabra, vuelvo y le repito, cuando usted le llegue la palabra al corazón, ejecútela. Vaya, hágala, no la piense. Y no diga usted, es que Dios me dijo que fuera y comprara la lotería. Falso, porque eso no lo dice la Biblia. No busque cosas que no son, o sea, no traiga a su conocimiento cosas que usted está buscando en la cara. Porque usted termina estrellándose con las cosas. Si tenemos una relación con el Señor, si tenemos un vínculo con el Señor, pues Dios nos va a decir todas las cosas. Dios nos va a hablar qué se busca o qué es lo que quiere el Señor. Pero aquí lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo, hermano, es que hay un acuerdo y cada uno de nosotros tenemos una tarea por hacer. Por eso cuando Dios, el Señor le cambió el nombre a Pedro, le dijo esto, ¿qué le dijo? Ahora usted predíquele a los judíos. Esa es su tarea, ese es su trabajo. Y por eso el Señor respaldaba cuando Él predicaba, cuando Él enseñaba, cuando lo metían a la cárcel, cuando lo castigaba, el Señor estaba ahí. Porque eso forma parte del desarrollo de nuestro ministerio. Nosotros creemos que solamente las cosas de Dios son puro gozo, pura alegría, ¿no? Hay más sufrimientos que alegría y gozo. Por eso dice el Señor en su palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor. Y todas hay que trabajarlas, todas hay que escudriñarlas, todas hay que hacerle el ladito para entrar en el proceso de Dios. O sea, los mandamientos de Dios, hermanos, que era lo que aprendí esta mañana, a nosotros nos han enseñado la imagen de Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas redondas, ¿cierto? Y resulta que no son redondas porque el arca es cuadrada. Entonces lo redondo quedan espacios y Dios no deja espacios entre el arca, espacios entre usted y Dios, no deja espacios. Porque esos espacios se pueden usar para que pueda entrar el adversario. Por eso cuando usted mira el arca es cuadrada. Tiene una altura, tiene una anchura, tiene esto, y no puede ser redondas en la parte de arriba, porque cuando se meten las tablas de la ley dentro de la tabla van a quedar las esquinas, van a quedar los espacios. Por eso el Señor no le va a dar a usted espacios y Él es cuadrado en lo que Él dice. Por eso uno dice, uy, pero esa persona sí es cuadrada, uy, no, mejor dicho, o como dicen los mexicanitos, la vida me la hace de cuadritos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios no puede dejar espacios entre nosotros y Él, porque el enemigo puede entrar a través de ese espacio, a través de ese roto, a través de esa separación, para que por ahí se me pueda ir la bendición de parte de Dios. Entonces fíjense que eso es importante conocer, entender que Dios es cuadrado. Dios lo que dice, así lo hace, y Él no se la va a variar, no se la va a cambiar, porque es la palabra de Dios. Y si Él se la varía y Él se la cambia, Él dejaría de ser Dios, porque Dios es soberano y Él no se equivoca en las disposiciones, en las cosas que nos manda hacer. Somos nosotros los que a veces nos ponemos a jugar con las cosas de Dios, y por eso terminamos ponchados. Por eso terminamos, eso no era lo que estábamos esperando, eso no era lo que Dios quería. ¿Pero por qué? Porque nosotros fuimos desobedientes a los mandatos de Dios. Por eso es lo que el Señor está diciendo, tienes un conocimiento, hermano, conoce la Biblia, conozca a Dios a través de la Escritura, y ese conocimiento le va a dar a usted la apertura de las puertas para lo que usted quiera. Para lo que usted quiera, donde usted quiera llegar, a donde usted quiera obtener de parte de Dios, siempre y cuando obedezcamos la palabra de Dios. Siempre y cuando usted use ese conocimiento para beneficio suyo, para beneficio de su casa, para beneficio de la congregación, para beneficio entre nosotros mismos, porque lo que el Señor le ha enseñado a Glorita, seguro yo no lo sé. Lo que el Señor le habrá enseñado a Felipe en su devocional a las 4 de la mañana. ¿Sí? ¿A las 4? No me lo habrá enseñado a mí, porque eso el Señor me lo muestra. Te levanta a orar, Felipe. ¿Ya? Entonces, fíjense que es lo que el Señor muestra, lo que el Señor habla. Dios no se equivoca. Y en su momento Dios hará que esas copas llenas de oración, en su momento Dios las derramará.
Y si le hace falta el 5 para el peso, manda a traer al ángel y llénele ahí para que le dé completo, para que no le haga falta. Ese es el actuar de Dios. Pero yo tengo que conocer la escritura, hermano. Tengo que someterme. Yo sé que al principio es difícil, es complicado, pero hágale, hermano. Haga como un día hizo Cristian, cuando estaba haciendo, creo que era cuarto bachillerato, que un día llegó y me retó. Así me dice: ¿usted está segura que esto es la palabra de Dios? Así, con ese, como la forma de ser de él, ¿no? ¿Usted está muy segura que esta es la palabra de Dios? Yo me quedé así, yo le dije: sí, claro. ¿Por qué? Digo, porque si esta es la palabra de Dios, yo he leído aquí unas citas bíblicas, y tomé unas citas bíblicas y le dije a Dios: si usted existe y esta es la palabra de Dios, cúmplamela. Yo hago lo que a mí me corresponde, yo obedezco lo que a mí me corresponde, pero usted hace el resto, Señor. Y el Señor le dio lo que él estaba pidiendo. Y yo decía: Dios mío. Y cada rato decía: es que él cogió que todo lo que pidieras en el nombre no sé qué, y todo lo que él solicitó y todo lo que él le pidió al Señor, Dios se lo dio. Porque si él no ejecuta, si él no obedece, si él no lee la Biblia, ¿cómo sabe? ¿Cómo usted decirle: Señor, su palabra dice esto? Yo quiero saber si es verdad. Como dice Belsi, Dios es real, así como el diablo también. La palabra de Dios es real, y para que usted la crea tiene que ejecutarla, hermano. Para que usted la viva, para que usted la goce, para que usted la disfrute, tiene que llevarla así de sencillo. Y verá que las cosas en nosotros van a ser diferentes. La vida de nosotros va a ser distinta. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque hemos conocido, como Pedro le dijo, porque hemos conocido, porque hemos creído que tú eres el Mesías y que tú eres el Hijo de Dios. Y eso es suficiente. Y para conocer que Él era el Hijo de Dios, tenemos que leer, tenemos que caminar, tenemos que practicar la palabra de Dios. Porque mientras tanto nosotros no lo hagamos, no vamos a encontrar lo que usted está buscando. Y tampoco Dios le va a dar lo que Dios tiene para. Y Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Dios tiene cosas grandes. Aún el dinero de los impíos, dice la Escritura, que va a ser para el pueblo de Dios. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Yo no tengo ni idea, pero lo dice la Biblia, yo lo creo. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? No tengo ni la menor idea cómo lo va a hacer. ¿Cómo el Señor está bendiciendo? Sí, conozco de pronto al hermano Martín Campo, que es lo que me han venido diciendo, al otro hermano, que ya Dios me mostró dos cosas grandes, y ahí por ahí vienen caminando dos cosas inmensas para esa persona. Entonces, pero es poner por obra la palabra de Dios. Entre a conocer al Padre. No se siga sentando en el conocimiento. Viene, lo recibe, sale y se va, y ni fu ni fa. No lo practico, no lo ejecuto, no lo obedezco. Simplemente es un conocimiento más que tengo en mi corazón o en mi mente. Pero aquí la situación es que desempolve todas esas cositas que usted tiene guardadas, todas esas promesas que Dios le ha dado y que usted se ha hecho, y ejecútela, y verá que Dios también va a desempolvar allá, va a abrir, como dice la Escritura, voy a abrir los tesoros, los depósitos de mis tesoros, y allá les envío a todo lo que quieren. Que Dios no es tacaño, a Dios no le pesa la mano para darnos a nosotros cuando realmente lo necesitamos. Pero Dios primero le va a dar a usted lo que son para las necesidades y luego para las necedades. Y nosotros pedimos primero para las necedades y luego para las necesidades. Y así no funcionan las cosas con Dios. Vuelvo y le repito, hermano, las cosas con Dios tienen un orden, tienen un protocolo, tienen un lineamiento. Alíñese, conozca lo que el Señor nos está dando. Y yo lo invito para que a partir, creo que de ayer que empecé a hablar sobre los mandamientos, escúchelos con detenimiento, copie, escúchelo una vez, 2 veces. ¿Para qué? Para que usted sepa lo nuevo que el Señor nos va a enseñar.
para que usted diga, uy, claro que no me daba aquí, porque es que tengo un roto aquí en el arca, tengo un roto aquí en la tabla, aquí la tengo redonda, la tengo en forma de triángulo y resulta que es cuadrada, y entonces por ahí se me está yendo la bendición de parte de Dios. Pero es lo que Dios tiene para nosotros, hermano. Yo estoy segura que es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de la prosperidad de la iglesia del Señor. Pero aquel que viene caminando con Él, aquel que viene conociendo de Él y que viene practicando la palabra de Dios. Eso no es solamente porque usted venga y se siente, con eso Dios le va a llenar los bolsillos. ¿Cómo no? Usted tiene que, sí, venga, reciba el conocimiento, vaya, dígale al Señor, enséñeme, dígame cómo, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros Dios nos va a decir de qué manera y de qué forma vamos a poner por obra la palabra. Porque todos somos distintos, todos somos diferentes, nadie somos iguales. Porque el ADN de cada uno de nosotros es diferente, la forma de ser de cada uno es diferente. Y como Dios sí sabe cómo es que me hizo, pues Él sabe yo cómo le voy a obedecer a su palabra. Y qué me cuesta trabajo, qué no me cuesta trabajo, qué voy a recibir si yo obedezco aquí, qué voy a recibir si yo desobedezco acá, porque esa es la tarea del Señor. Y recuerda, hermano, que hay un pacto entre el cielo y la tierra, hay un pacto entre Dios y Jesucristo. Y se llama el acuerdo que hay con la palabra, con la obediencia. Eso es lo que se llama el atar y el desatar, el retener o el soltar. Y todo eso lo hago yo en mi obediencia. Si yo obedezco, desato; si no, ato. Mantengo ahí y el Señor queriendo y yo no, porque como yo no estoy obedeciendo, porque esta mente nos la juega mucho y siempre estamos pensando nosotros por allá. Piense usted en el Señor, no mire que por qué el vecino tiene esto, porque eso se llama codicia. Y mientras usted esté mirando al vecino, usted está deseando vivir el estilo de vida de esa persona y no está buscando al Señor. Déjelo allá, porque con su riqueza, con su carne, a lo mejor se va para el hueco y usted no, usted va para el reino. Así que eso es lo que uno tiene que pensar, ¿ya? Eso es lo que nos enseña la palabra y lo que hoy el Señor nos quiere enseñar. Estamos sentados en el conocimiento. Esa es su llave para que usted pueda salir de la situación, de la circunstancia, o para que Dios le dé a usted la bendición que cada uno de nosotros estamos esperando. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que nos has enseñado en este día de hoy. Señor, hoy queremos que tú nos enseñes a obedecer su palabra. Primero queremos conocerte, y para poder conocerte tenemos que leer la Escritura. Tenemos que escuchar las enseñanzas que tú diariamente nos das, Señor, a través de los hermanos que nos envían mensajes, reflexiones, cánticos, Señor, a través de las enseñanzas de los hermanos que tienen los devocionales, Señor, a través de los programas radiales, a través de todo, Señor, lo que tú buscas, las miles de formas para que nuestros oídos siempre escuchen su palabra. Ayúdenos, Señor. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a que ese acuerdo que hay entre el cielo y la tierra, que es la obediencia a las disposiciones tuyas, nosotros, Señor, obedezcamos. Obedezcamos para poder recibir las bondades que tienes tú con cada uno de nosotros. Gracias, soberano Cristo. Gracias, Rey amado. Gracias, poderoso Dios y soberano Salvador. Bendito eres, soberano Señor. Gloria al que vive, gloria al que está sentado, Señor. Señor, enséñenos a conocerte. Permita que cuando tú hables a nuestro corazón, Señor, seamos obedientes a esa disposición, a esa orden, a ese mandato, Señor. Porque ya hay un acuerdo, Señor. Ya hay un acuerdo entre tú que estás en el cielo para hacer la obra, para hacer lo que necesitamos, Señor, y un acuerdo con Cristo, Señor. Un acuerdo entre Él, y por eso entre el Padre y nosotros estás tú, Señor, porque tú estás en el medio. Por eso tú dices, Señor,
que donde hay 2 o 3 allí reunidos en su nombre, tú estás en el medio, Señor. Es el Padre que le envía la palabra, es el Padre que pone el objetivo, el propósito, da la palabra, da la instrucción, y somos nosotros, Señor, los que debemos de poner por obra, y tenemos como mediador, tenemos como aquel que nos ayuda a ejecutar, quien nos convence, quien hace, quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos anima, y eres tú, amado Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, aún por cada milagro, por cada bendición que nosotros hemos recibido, Señor. Gracias, Divino Salvador. Gracias, Señor, porque es cierto, tenemos mucho conocimiento de la palabra. Sabemos, Señor, mandatos, ordenanzas, decretos, reglas, normas, pero a veces, Señor, no las llevamos por obra, no las ejecutamos con el corazón. Y en algunos momentos odiamos eso que tú nos has mandado a hacer, porque de pronto podemos decir, eso no es de Dios, eso no proviene de Dios. Y siempre tú nos hablarás por medio de su palabra y con su palabra lo que tú quieres, Señor. Porque así como tú hablaste al corazón de Pedro, Señor, para que pronunciara la palabra, Señor, para que pronunciara esa palabra que serviría como roca, que serviría como base, como fundamento para levantar su obra, Señor, para levantar su causa, Señor, para levantar lo que hoy existe en el mundo, Señor, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, Señor, formados y transformados por todos aquellos que hemos creído, que hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios y que es nuestro Mesías, Señor, y que por conocer y creer, Señor, tenemos la vida eterna, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande, hermoso y maravilloso. Gracias por enseñarnos, Señor, que mi llave es el conocimiento. Y tenemos tanto conocimiento, Señor. Ahora queremos ponerlo por obra, Señor. Queremos ejecutarlo, Señor. Hay reglas, Señor, para mejorar mi relación contigo, Señor. Hay mandamientos, Señor, para mejorar mi relación con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos, Señor, con mis vecinos, Señor. Y hay reglas y normas para saberme comportar, Señor, para poder caminar dentro de los parámetros que tienes tú con cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor. Gracias por esas puertas que se abrirán, Señor. Gracias por esas bendiciones que caerán, Señor. Gracias, Señor, porque será producto de un esfuerzo, de un trabajo, de una guerra, de una conquista, de salir a luchar y a batallar, Señor. Porque tú dices, Señor, que el que cree en ti vence al mundo. Y que la fe, y que lo que ha vencido al mundo es nuestra fe, Señor. Y esa fe es la seguridad y la certeza que nos da el conocimiento, que nos da la palabra, que nos da la seguridad a través de la Escritura. Gracias, Señor, por cada uno de los que tú vas a traerle esa palabra, Señor, de acuerdo al trabajo y a la tarea que tienes tú con ellos, Señor. Gracias, Divino Salvador. Gracias por las puertas, las ventanas, por la lluvia, Señor, que caerá sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendiciones, Señor, recibiremos de parte del reino, porque vuelvo y repito, Señor, es el tiempo de la iglesia, Señor. Es el tiempo en que la novia se vista, Señor, de piedras preciosas, de blanco, Señor, que se vista, Señor, con joyas y con riquezas, Señor eterno y Señor maravilloso. Pero que la mayor riqueza, Señor, seas tú, Señor. Sea mi relación, sea mi cercanía contigo, Señor. Porque al final, Señor, nos iremos y nada nos llevaremos, Señor. Solo lo que hicimos para ti, que es lo que le vamos a rendir cuenta, Señor. Aquel que le predicamos, aquel que le enseñamos, aquel que fuimos de testimonio y que tú fuiste testigos para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Divino Salvador. Prospera la vida de cada uno de nosotros, Señor. Enriquece la vida de cada uno de nosotros, empezando por la parte espiritual. Luego el alma, luego el cuerpo, trayendo sanidades, Señor, y por último la parte financiera, Señor. Porque de ahí, Señor, partirán muchas cosas, bendito Dios. Gracias, Divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.